¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué cuando ves un meme o una imagen captas inmediatamente el mensaje? Esto no es coincidencia, tiene su ciencia y su nombre, la semiótica. La semiótica es el estudio de los signos y cómo nosotros los seres humanos le damos un sentido. En la semiótica existen 5 campos: el fonológico, el léxico, el pragmático, el semántico y el morfológico. Y aquí con mis compañeros te vamos a explicar cada uno de ellos. ¿Qué es la morfología o has escuchado de ella? Bueno, te lo voy a explicar. Es el estudio de las formas y estructuras de los signos dentro de un sistema de comunicación. Un claro ejemplo de esto sería las señales de tránsito, para que nos ayudan a prevenir cierto tipo de riesgos o lo que estamos alrededor sin necesidad de decirlo con las palabras, solamente a través de símbolos. La morfología en el cine es el estudio de la forma, estructuras y organizaciones de los elementos que componen una película con el fin de entender cómo se constituye su sentido. La fonología se enfoca en el estudio del sonido de los lenguajes, como lo que serían los efectos de sonido, creación de diálogos, música, entre otros. La semántica se encarga en cuanto al estudio del significado de las palabras y de las expresiones, lo cual sería como la narrativa del tema, de la película, la de los personajes, el objetivo claro que el personaje o el protagonista quiere llegar. El léxico se enfoca en el estudio del vocabulario y en la estructura de las palabras. En este caso sería como la creación de los personajes, los tipos de personalidad, la estructura. La pragmática se enfoca en el estudio del lenguaje en contextos sociales. En el caso del cine, hace referencia a las dificultades, las discusiones en una relación social que está pasando el personaje de este film. Ahora va con el componente léxico. Básicamente se refiere a todas las palabras y signos escritos que utilizamos para comunicarnos en nuestro diario vivir. Va desde palabras más fáciles como casa hasta palabras que conllevan un significado. Puede ser hogar. Ahora, desde el campo del diseño industrial, lo podemos aplicar de la siguiente manera. En el tema del léxico, este objeto se comprende como taza. Entonces, cuando alguien te diga este nombre, más o menos se te va a evocar a la mente lo que es este objeto. En el tema morfológico, lo podemos ver con la forma de su objeto. Entonces, en este caso, que tenga una base plana, un cuerpo cilíndrico y que también tenga una base para una mayor agarre. En el tema pragmático se puede ver en su propósito y en su uso. En este caso es de porcelana, que es muy bueno para el tema de preservar el calor en bebidas calientes, o también hay personas que lo utilizan como decoración. Y por último y no menos importante, el componente semántico, que también se puede ver en el tema de que no solamente un objeto sea funcional, sino que evoque lo que es sofisticación. Por ejemplo, la porcelana es muy sofisticada y que también tenga una tradición, ya que por ejemplo el diseño que tiene en este momento es muy colombiano, que no solamente sea funcionalidad, sino que también comunique algún sentido. La fonología es la rama de la lingüística que estudia el sistema de sonidos de una lengua. Se enfoca en la estructura y la organización de los sonidos del lenguaje y cómo estos sonidos se utilizan para transmitir un significado. En la carrera de diseño interactivo nos centramos en crear experiencias de usuario e interfaces para productos digitales como lo son las apps, las web y los videojuegos. En la parte fonológica, los sonidos son signos que hacen parte de un sistema para comunicar acciones al usuario. En la parte léxica se refiere al vocabulario que, por ejemplo, se escoge en botones como guardar o cancelar, y esto es crucial para la usabilidad. En la parte fonológica se analiza la estructura y forma de, por ejemplo, ya sea un botón, la jerarquía visual, y esto guía la interactividad y atención del usuario. En la parte semántica se estudia el significado de los signos visuales, para nosotros qué significa una X, cerrar, un icono de casa, inicio. En la parte pragmática se analiza cómo el usuario interpreta y usa la interfaz, asegurándonos que el diseño funcione en un contexto real. Por mi parte, yo te voy a hablar de la semántica. La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras y las frases. Es decir, se hace la pregunta, ¿qué queremos decir cuando hablamos? Te doy un ejemplo. La palabra banco puede significar un lugar donde sentarnos o un lugar donde guardamos dinero. Esto nos enseña que, dependiendo del contexto y del uso de las palabras, puede cambiar su significado. ¿Y esto cómo se puede aplicar en la carrera que yo estudio, que es diseño gráfico? Pues te explico. En este campo el concepto se amplía. No solo estudia palabras, sino también signos y sus significados. Por ejemplo, los colores, las tipografías, las imágenes. Por ejemplo, en un diseño, un corazón rojo puede transmitir amor. Pero si el corazón es verde, puede significar algo como fonológico, pues en diseño no solemos trabajar con sonidos, pero podemos transmitir un sonido a partir de una tipografía que sea grande y del aspecto de boom.
En léxico, que es la elección de palabras, la palabra natural que podríamos poner en un diseño se sentiría más cercana y la palabra orgánica se podría sentir más técnica. En morfológico hablamos de las formas, entonces, ¿cómo simplificar un logo puede hacerlo universal? En lo pragmático es el uso según el contexto y la intención. Tenemos que cuidar los signos que usamos porque esto puede ser un símbolo dependiendo del lugar en el que estamos, por lo que cualquier cosa que usemos en nuestro diseño puede afectar al público o puede... En el campo pragmático se refiere al uso y la interpretación de los signos en contextos específicos. Principalmente no se estudia los signos entre sí, sino cómo lo entiende el receptor. Y ya que hace un rato te hablé sobre signo y símbolo, te quiero explicar rápidamente cómo se diferencian estos dos. Un signo es cualquier cosa que representa a otra. Abarca muchas cosas, como una palabra, una imagen, un sonido, un gesto. Pero un símbolo es un signo especial, que no tiene un significado natural o inmediato, sino que depende de un contexto social y cultural. Un ejemplo de esto es la paloma, que normalmente es asociada a la paz. Ahora bien, vamos a hablar de tres conceptos, lo que es signo, significante y significados. Piensa en un árbol. Básicamente cuando decimos árbol o cuando también escribimos es el significante. Ya hablando del significado, es lo que se nos viene en la idea de lo que es un árbol. Ramas, hojas, color verde, color marrón, eso es el significado que le damos nosotros. Y ya cuando se une el significante y el significado, creamos una unión inseparable que es el signo, para que lo tengas en cuenta. Lenguaje es la capacidad del ser humano comunicarse a través de símbolos. Un claro ejemplo de esto sería cuando yo me encuentro con una persona desde una distancia y alzo la mano y hago este gesto. Este tipo de símbolo la otra persona ya sabe qué significa sin necesidad de decírselo con palabras. Lengua es el sistema de signos lingüísticos compuestos por dos términos, que serían significante, que sería la expresión, y significado, que sería el contenido. Un claro ejemplo de esto sería que anteriormente yo alcé la mano. Esto significa hola desde una distancia, lo cual el lenguaje significaría la traducción de ese gesto. De la anterior imagen que mostramos, en clase simétrica audiovisual con el profesor Noé Pernía, realizamos un análisis empírico, en donde cada persona daba su criterio personal de qué le hacía sentir esta imagen y qué podíamos pensar de su creación. Una de las chicas que estuvo en clase decía que las chicas de la izquierda, las que estaban vestidas como normalmente nos vestimos acá en Occidente, eran turistas, ya que de pronto se encontraban en otro país islámico, en donde se vestían con el burka, que también se muestra en imagen. También una chica dijo que la vestimenta era un contraste, ya que en el lado derecho se hacía lo que era un lado más conservador y tradicional, y en el lado izquierdo se representaba lo que era la libertad y también lo que era la identidad personal en su vestimenta. Ya como segundo ejercicio en clase, el profesor nos pidió que escogiéramos una inteligencia artificial y le preguntáramos a la IA qué pensaba sobre esta imagen, y dependiendo cada uno como quisiera, cada grupo creara su prompt, o sea, el mensaje que le íbamos a mandar a la IA. En este caso escogimos lo que fue ChatGPT, en donde nuestro prompt dice exactamente esto. De la siguiente imagen, quiero saber qué mensaje te transmite, su contexto y propósito de la composición de la misma. En donde ChatGPT nos da un análisis bastante amplio que lo divide en tres: mensaje que transmiten, contexto y también propósito de la composición, en donde ya al reunir estas tres nos da lo que es un resumen, diciendo de esta manera: la foto transmite un contraste fuerte entre tradición y modernidad, sobriedad y alegría, restricción y libertad. Su contexto parece ser una ciudad donde convergen esas realidades, y la composición busca provocar al espectador haciéndolo notar como en un mismo espacio coexisten visiones del mundo tan diferentes. Básicamente esto es lo que piensa la IA sobre esta imagen. Nosotros como grupo interpretamos una escena en la que dos chicas vestidas de manera colorida y aparentemente felices se encuentran en un contexto que contrastan por su actitud. Por un lado las percibimos como turistas o estudiantes despreocupadas, saludando sin notar de todo el entorno. Sin embargo, ese mismo entorno se muestra cargado de simbolismos. Puede representar un país de Medio Oriente donde la diferencia cultural y religiosa es bastante evidente, o también un espacio hostil y oscuro que parece de peligro, vigilancia o incluso muerte. La imagen también nos transmite la dualidad entre la inocencia y la alegría de las chicas frente en un contexto sobrio y amenazante, pero del que ellas todavía no son conscientes. ¡Hasta la próxima!